Bueno, pues 9:02 de la mañana, 8:02 en las Islas Canarias, y estamos aquí con nuestro invitado del día, don Santiago Abascal. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, muy a gusto con vosotros. Bueno, ha sido anunciar que venía Santiago Abascal al estudio y oiga, se nos ha caído la red, con lo cual en estos momentos estamos emitiendo en directo por FM. Por culpa de Romerales, estoy seguro de que ha sido un boicot, pero vamos, deliberado. Y afortunadamente pues estamos, por supuesto, grabando todo, audio y vídeo, así que sacaremos los podcasts correspondientes para que ustedes puedan ver, aquellos que no nos escuchen por FM, el programa, aunque sea en diferido. Pedimos mil disculpas. Estamos también, pues, bueno, donde si no hay destornillador, pues habrá que usar un cuchillo para mover el tornillo, así que estamos aquí con mi móvil, pues enfocando en estos momentos a don Santiago Abascal, y esperamos que puedan ustedes escuchar convenientemente al resto de los contertulios, porque no me voy a estar como en la otra media hora de tertulia moviendo el brazo con el móvil de un sitio a otro, porque acabo ya baldao. Don Santiago, muchísimas gracias por estar aquí. A ti, es un placer. Lo primero de todo, a lo importante, ayer fue el funeral laico, que sigo sin entender qué significa eso, por las víctimas de la Dana. Usted personalmente dijo que no pensaba asistir, y además que no iba a asistir ningún cargo de Vox porque no pensaban participar en esa farsa. Bueno, ni en esa ni en otras muchas. Yo no voy a ir a ningún tipo de acto institucional con el gobierno de la mafia, de la corrupción y de la traición a España. Y mi única coincidencia con este gobierno, mi única coincidencia física, va a ser en el Parlamento, pero siempre que podamos hablar. Y por supuesto, si hay algún debate en Televisión Española o en cualquier otra televisión, cuando se convoquen las elecciones también. Pero no voy a ir a ningún tipo de acto con ellos, porque ha pasado un año, en este caso hablamos de la Dana, y se ha construido alguna presa, se ha limpiado algún barranco, es decir, todo aquello que acrecentó la tragedia, todo aquello que hicieron los que son culpables de lo que pasó en Valencia, sigue igual. La gente se ha quedado sin sus propiedades, sin sus familiares, y no se ha tomado ninguna medida para que esto no vuelva a ocurrir. Yo no puedo salir con esa gente a ningún lado, no puedo aparecer en ningún evento. Ya se había hecho un funeral, por otra parte, y los que tenemos fe, pues ya hemos hecho lo que tenemos que hacer, ya hemos rezado por las víctimas, pero yo desde luego en esa foto no aparezco. Ayer algunas de las víctimas presentes en el funeral, y pese al intento de cerrojazo informativo del Partido Socialista, algunas de las víctimas se levantaron para increpar, para insultar a Sánchez, a Mazón. ¿Qué es lo que le transmite Vox Valencia? ¿Cómo está el ánimo de la gente en estos momentos allí? Bueno, yo creo que lo que ha pasado en Valencia ha afectado a toda España, y creo que el ánimo es compartido. Hay un deseo gigantesco de cambio, pero no solo por eso, por todo. Vivimos en un momento en el que parece que todas las instituciones se están degradando, que las cosas han dejado de funcionar. No hay más que mirar a León y a otros muchos sitios de España y ver lo que ha ocurrido con los incendios. Miramos las inundaciones en Valencia o los servicios sanitarios en Andalucía. Y algunos presumen de gestión solo, no de principios, pero cuando tienen que gestionar parece que no saben hacerlo muy bien. Entonces hay una sensación de degradación, acompañada a hechos aún más graves, como el de que al frente del gobierno de España hay una mafia corrupta, una mafia que no tiene límites a la hora de mentir, y una mafia que ha traicionado a los españoles entregando el poder en nada más y nada menos que a la violencia terrorista de ETA, a la violencia golpista del separatismo catalán y a la violencia antifa que indultan desde el Consejo de Ministros, de esos que nos atacan en los actos y que luego son indultados. Entonces, la situación es delirante. Yo creo que ni en nuestras peores previsiones podíamos haber imaginado hasta dónde iba a llegar. ¿Y qué solución tiene esa situación delirante? Echarlos y sentarlos en el banquillo. No echarlos y decir pelillos a la mar, sino cambiar las cosas de verdad, porque durante 40 años hay muchas cosas que han dejado de funcionar y otras directamente que se han destruido, ¿no? Como el acceso a la vivienda, que era algo
que hace 30, 40 años para otra generación de españoles era posible, sin tener que emplear en ello prácticamente todos sus ingresos y teniendo la posibilidad de adquirir una vivienda en un número razonable de años. Bueno, eso también se ha acabado. Aquí han gobernado 40 años, de los que 35, bueno, perdón, no, de los que 25 prácticamente han gobernado los socialistas y 15 el Partido Popular. Cuando han gobernado los socialistas han hecho avanzar su agenda política, y cuando ha gobernado el Partido Popular, pues se puede decir que en varias de esas también legislaturas han hecho avanzar, por lo menos han mantenido la agenda política socialista, ¿no? Y la han hecho avanzar en las regiones, la agenda política socialista. Entonces, bueno, pues los que han destruido esto, los que lo han estropeado, ¿son los que pueden arreglarlo? Francamente, yo creo que no. Dice usted que la única solución pues es efectivamente desalojarles del gobierno, pero para eso hacen falta elecciones. Y ahora, pues de repente nos hemos encontrado con que se abre el ciclo electoral en Extremadura. María Guardiola ha decidido que disuelve el Parlamento Regional extremeño ante la imposibilidad de aprobar unos presupuestos, y todos sospechamos que esta es la primera de una serie de convocatorias que yo creo que servirán para que los partidos tradicionales, PP y PSOE, pues traten de ajustar sus estrategias antes de ir a unas generales, ¿no? Sí, porque no sé para qué más van a servir las elecciones. No les tenemos ningún miedo, pueden convocar la de Extremadura y todas las que quieran, que nosotros no vamos a cambiar nuestra posición política, porque se abrirán las urnas, el resultado será pues el que fue o parecido. Habrá una relación de mayoría similar y nosotros no vamos a cambiar nuestra posición. Nosotros no vamos a apoyar investiduras o apoyar presupuestos sin que una parte de aquello que consideramos importante sea respetado. No todo, porque nosotros no somos ni chantajistas ni regalamos los votos. Pero hay cosas que nos parecen muy importantes, que son trascendentales para un cambio de rumbo en España, que no vamos a dejar de lado. Entonces, bueno, pues espero que el mensaje de las urnas vuelva a respaldar eso y que algunos entiendan que a nosotros no se nos atraca, que nosotros pedimos el voto de la gente para defender sus intereses y sus convicciones, y que nosotros no regalamos esa confianza. Ha dicho usted que estamos gobernados por una mafia. ¿Hay financiación ilegal en el Partido Socialista? Yo he puesto una querella, bueno, más que una querella, he puesto una denuncia ante la Fiscalía acusando al Partido Socialista de financiación ilegal y de blanqueamiento de capitales, porque el presidente del gobierno reconoció, incluso él, de otros ya lo sabemos, haber cobrado dinero en efectivo, pero cuando analizamos las cuentas que había publicado el Partido Socialista de los últimos años, no había ninguna referencia a una caja en efectivo. Entonces, ahora de repente han salido a justificarlo con algunas extracciones de dinero de cuentas en cuantías sorprendentes, pero es muy extraño. Además han tenido que tardar un par de semanas para poder justificarlo. Podían haberlo hecho a la primera de cambio. Yo creo que sí, que hay una financiación ilegal en el Partido Socialista, que mientras tanto se ha dedicado a acusarnos de financiación ilegal a los demás, de manera infructuosa, porque todas esas denuncias contra Vox por financiación ilegal han decaído. Estamos en estos momentos con un gobierno asediado por la corrupción, con un gobierno además que parece que ha perdido cualquier posibilidad de sacar adelante ningún proyecto legislativo, dado que Puigdemont, acuciado por sus propios problemas internos, ha anunciado que va a dejar de apoyar, al menos un poquito, a Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez en Castilla, ¿qué legislatura nos espera hasta 2027? Sin posibilidad de aprobar nada en el Parlamento, a expensas de lo que vayan sacando los tribunales. Es que no veo qué saca Sánchez prolongando la legislatura, salvo blindarse ante la justicia, claro. Sí, yo creo que es la única explicación. A mí me cuesta mucho ponerme en la cabeza de un personaje sin escrúpulos, pero entiendo que la única razón para continuar adelante es dilatar su puesta a disposición judicial. Porque, por cierto, en estos momentos no serviría de nada una imputación a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque toda la mayoría parlamentaria que le sostiene votaría en contra del suplicatorio del Tribunal Supremo. ¿Estamos seguros de eso? Yo sí. ¿Sí? ¿Cree usted que Puigdemont votaría en contra del suplicatorio?
¿Cree usted que Puigdemont va a legitimar a los jueces españoles de alguna manera? Yo creo que no. Probablemente no. Yo creo que no. Yo creo que el relato de que los jueces españoles son jueces que hacen Lawfare, que son jueces franquistas, que es un residuo de no sé qué, pues lo tienen todos. Y en estos momentos sostienen a Sánchez porque les conviene que Sánchez continúe. Y la única razón de que Puigdemont, que no es precisamente un dechado de virtudes y que supuestamente ha roto con Sánchez y se ha vuelto a meter en el maletero y ha desaparecido. Creo que su competencia en Cataluña le ha acusado de hacer una ruptura de 8 segundos. Bueno, pues la única razón de que haya roto aparentemente con Pedro Sánchez es la subida de Alianza Catalana. Y la única razón de la subida de Alianza Catalana es el problema de inmigración, que es el que yo llevo denunciando en el Congreso de los Diputados desde que tuve el honor de ser elegido por los españoles y que antes no se denunciaba, porque es el problema de los problemas. Y eso está detrás de todo, pero francamente creo que Puigdemont ha tomado una decisión para salir del paso, pero unas horas después ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista y ayer por la tarde votaban conjuntamente. Problema de inmigración. Acaba de aprobarse en Portugal pues una batería de medidas en las últimas semanas, por ejemplo, para limitar las reagrupaciones familiares o, por ejemplo, para endurecer mucho las condiciones de concesión de la nacionalidad portuguesa. Ese cambio se ha producido en Portugal por el ascenso del Vox portugués, que allí se llama Chega, de André Ventura. ¿Aquí hay que endurecer las condiciones para la concesión de la nacionalidad también? No tengo ninguna duda, porque para empezar son incluso fraudulentas. No se cumplen ni siquiera las condiciones que hay, pero yo también pienso que hay que endurecerlas. La nacionalidad no se regala. La nacionalidad, para los que la tenemos, la nacionalidad española es un tesoro, y es un tesoro que valoramos y por lo tanto no se va entregando a la ligera. Estaría bien que intentéis localizar, los periodistas, perdón por deciros lo que tenéis que hacer, algún notario de esas regiones donde se están produciendo muchas nacionalidades y que expliquen cómo se están concediendo. Que expliquen si la gente que está recibiendo la nacionalidad sabe español y si la gente que está recibiendo la nacionalidad y que proviene de países donde no hay convenio de doble nacionalidad, si está renunciando a la nacionalidad del otro país, si está mostrando sus documentos. Yo te aseguro que no. Y que cuando lleguemos vamos a hacer una auditoría para repasar todas las nacionalidades concedidas, porque estamos convencidos de que miles y miles de ellas han sido fraudulentas. ¿Y esas nacionalidades se anularán entonces? Si han sido fraudulentas, esperamos llegar a tiempo para poder revocarlas. Estamos viendo en toda Europa un cambio de ciclo importante, cambio de ciclo que además viene impulsado por lo que fue, bueno, es un tsunami que ha llegado a la Casa Blanca, que se llama Donald Trump, que está cambiando la geopolítica del mundo y está modificando muchos de los planteamientos ideológicos de esta revolución autodestructiva que hemos vivido en Occidente en estos últimos años. Se acaba de producir la victoria de Babis en Chequia, se ha producido el ascenso de Chega en Portugal. ¿Cómo ve el panorama? Porque yo percibo que en algún momento hay una cuerda que se va a romper, que es la cuerda que ata al Partido Popular Europeo y al Partido Socialista Europeo. Está cambiando la geopolítica, están ascendiendo las fuerzas soberanistas en Europa y antes o después, no sé si más antes que después, en algún momento desaparecerán del mapa las Ursula von der Leyen de turno y el Partido Popular Europeo, si quiere sobrevivir, necesitará hacer un cambio de caballo en mitad de la carrera y mirar hacia su derecha. ¿Tiene usted esa misma percepción? Bueno, con un matiz. Yo creo que más que romperse la cuerda que une al Partido Popular Europeo y al Partido Socialista Europeo y que les lleva a votar conjuntamente el 90% de las veces y a determinar todas las políticas en los estados, especialmente las migratorias, las relativas al Pacto Verde, las políticas de género, todo lo que de verdad nos está destruyendo. Antes de esa ruptura entre socialistas y populares europeos, yo creo que se va a producir una ruptura entre los propios populares. Yo creo que ¿qué quiere decir? Habrá facciones de distintos países del Partido Popular Europeo que sigan queriendo el pacto con los socialistas y otras que intentarán el otro pacto. Yo creo que a lo que
¿Eso es intuición o tiene usted información y ya ha habido acercamientos entre algunos de los integrantes? Yo creo que es algo que ya ha pasado en algunos lugares. Si atendemos a los pactos en los países, la mayor parte de ellos han significado pactos de socialistas, populares, incluso comunistas, contra las fuerzas victoriosas en lugares como Austria, ¿no? O como Francia, donde todos se unen contra Rassemblement. Ha ocurrido en Holanda, que están en estos momentos recontando los votos, prácticamente están al final, pero ha ocurrido en Polonia, donde ganó nuestro aliado también, y el Partido Popular, los socialistas y comunistas pactaron contra el vencedor de las elecciones. La única excepción es Italia, donde se ha producido un acuerdo entre los grupos patriotas y conservadores y el Partido Popular italiano, que es el Forza Italia. Esa es la única excepción por ahora, pero yo creo que eso es lo que va a acabar imponiéndose, pero va a haber rupturas, porque va a haber algún Partido Popular Europeo que no va a renunciar a ese acuerdo con los socialistas, y probablemente haya divisiones, haya escisiones. Bueno, de hecho en Alemania... En definitiva, van a entrar en crisis, porque el avance soberanista y el avance patriota es inexorable. Lo que no sé es si llegará a tiempo en algunos lugares, porque la situación de países como Gran Bretaña pues es muy preocupante, ¿no? Porque hablando de Gran Bretaña, pero ver a Starmer defendiendo la fe islámica y atacando la islamofobia junto a mujeres, prácticamente niñas algunas, completamente tapadas, a las que solo se les veían los ojos, me parece un mensaje verdaderamente aterrador en Europa. Hablando del Reino Unido, una curiosidad. En el Reino Unido las encuestas dicen que se hunde la derecha tradicional, es decir, el Partido Conservador, se hunde la izquierda, es decir, el Partido Laborista, y en su lugar, si mañana hubiera elecciones, ganaría una mayoría absolutísima Reform, que es un partido pues soberanista a la derecha del Partido Popular, pero no es el aliado de Vox en Reino Unido, ¿no? En Reino Unido ustedes... Realmente la alianza es más con el partido de Tommy Robinson. Bueno, Tommy Robinson no tiene un partido, que yo sepa. Tommy Robinson es un activista que ha convocado movilizaciones muy importantes y que hemos respaldado, pero tenemos una buena relación con Reform también. Yo conozco a Nigel Farage, conozco también a algunos de sus colaboradores y hay una muy buena relación. Lo que ocurre es que cuando hablamos de aliados formalmente en Europa, solemos referirnos a los que están en el grupo de Patriots, y como consecuencia del Brexit los partidos británicos en estos momentos están fuera. No están. Usted sigue siendo presidente del partido Patriots en Europa, ¿no? No me han echado todavía. Vale. Le quiero hacer una pregunta a don Marcos. No, digo porque no hace tanto, además. Le quiero hacer una pregunta a don Marcos de Quinto. Le pido a don Marcos que hable un poco alto para que pueda captar el móvil. Hablaré lo más alto posible. Era respecto a lo que antes estabais comentando del tema del PP europeo y socialistas. Lógicamente, lo que se está viendo es que el socialismo está absolutamente en retroceso, y no lo digo ya por Argentina o por Estados Unidos. Quedaron terceros en Portugal, quedaron terceros en Alemania. Es decir, hay un rechazo al socialismo. Y sin embargo, cuando yo veo al Partido Popular, que sigue todavía abrazado a los socialistas en Europa, me estoy preguntando... porque realmente el Partido Popular ideológicamente no confronta contra los socialistas. Entonces yo no sé si la estrategia que tiene el Partido Popular es sustituir a los socialistas antes que asociarse con partidos soberanistas, porque realmente parece muchas veces que tienen muchísima más miedo al crecimiento de los partidos soberanistas, y lo que podrían estar pensando es sustituir a los partidos socialistas por una socialdemocracia conservadora de alguna manera. ¿Qué opinas de esto? Yo opino que la única estrategia del Partido Popular Europeo, de los partidos populares europeos, es el poder por el poder. Creo que durante muchos años, o sea, no creo ni que estén planteándose sustituir a los socialistas. Durante muchos años, entre unos y otros, han moldeado un consenso que ha dado la espalda a los pueblos. Ha sido un consenso de élites, de oligarquías, que ha estado muy alejado de los intereses de la gente corriente. Lo hemos visto en multitud de cuestiones en las que han avanzado sin preguntar a nadie. Las políticas migratorias
que han destruido Gran Bretaña, que prácticamente han destruido Francia, Bélgica, y que están haciendo mucho daño en otros muchos países. Yo creo que en España estamos todavía a tiempo. En otros lugares no me atrevo a vaticinar qué va a pasar. Ayer había un mensaje durísimo de Elon Musk en la red social X que decía: en Gran Bretaña habrá una guerra civil. La única cuestión es cuándo. Sí. Porque cuando ya ese tipo de inmigración islamista adquiere una dimensión tan grande, eso no es fácil revertirlo de manera Eso es lo que me refería, que ideológicamente han mantenido la misma bandera, luego es muy complicado. Claro, pero no es que tengan la estrategia de sustituir, es que en realidad, como consecuencia de su acción política en 40 años, han acabado pensando lo mismo. Y han avanzado en esas políticas migratorias, han avanzado en las políticas verdes, las políticas de género. Es que son las mismas. Es que no creo que piensen otra cosa. Eso sí, sus votantes piensan otra cosa. Sí. Y yo creo que eso es muy importante decirlo, porque ¿por qué siguen teniendo esos apoyos en algunos lugares? Como Alemania o España, fundamentalmente, porque en el resto de sitios los partidos populares se están desplomando, ¿no? Porque han conseguido mantener una idea muy simple: es el voto útil para que no gobierne la izquierda. Y una parte de los votantes se han convertido en acríticos o están tan desesperados que dice: mira, me agarro un clavo ardiendo, porque lo primero, y seguro que lo veis en cualquier conversación, es echar a estos. Bueno, pues hay que echar a estos y hay que hacer una cosa distinta, no la misma. Y ellos han demostrado que no saben hacer una cosa distinta. Pero la estrategia, el poder, es que creo que no hay otra. No es una estrategia de principios. Don Borja Montoro. Buenos días. Me comentaba el otro día un buen amigo, Roberto Barroso, que es un tuitero muy activo, y me decía, porque lo acababa de ver a usted en una entrevista en Telecinco, y me decía, es que cuanto más le intentan dar, mejor sale airoso. Yo creo que usted ha ganado, es verdad que ha ganado experiencia y ha ganado puntos, y es cierto que hablábamos antes del deterioro de las instituciones. Hay instituciones públicas y hay instituciones semipúblicas, porque la prensa en España, aparte de la prensa pública, en general toda la prensa, esto es una excepción donde estamos ahora mismo, pero es semipública, porque tienen subvenciones, etcétera, etcétera, y el dinero viene del poder. Y es cierto que yo creo que en el deterioro de las instituciones cabría de alguna manera incluir a gran parte de la prensa, que no me parece que esté actuando de una manera muy justa, etcétera, sobre todo viendo los resultados y viendo cómo van las cosas. Y sigue siendo usted el líder del tercer país para el Partido de España, y es el presidente de Patriots en Europa. Es una figura, primero, que lo convocan poco para hacerle entrevistas, segundo, sale usted muy bien, muy airoso. Entonces, a mí me gustaría, yo no creo en las casualidades, entonces digo, viendo el resultado que esto les está dando, yo empiezo a tener sospechas de que detrás está Vox. ¿Cuánto dinero está gastándose Vox en pagar a estos periodistas para que sigan formulando las mismas suposiciones, las mismas preguntas que llevan haciendo 2 años, lo sigan llamando a usted putinejo, le sigan diciendo a usted esto y aquello, viendo hacia dónde va y cómo van las encuestas? Entonces llega un momento que dices, la estrategia no funciona. ¿Por qué sigue usted? ¿Por qué piensa usted que sigue esa estrategia? Porque no tiene ninguna lógica. Yo creo que por incapacidad. No se puede poner puertas al campo, no se puede contener lo que va a llegar. Lo han ensayado todo. Yo bromeaba siempre con el modo en el que actuaban cuando nos vieron aparecer por primera vez. Lo habré contado más veces, pero bueno, las cosas hay que repetirlas. Sí. ¿No? Porque yo voy por la calle y me dicen, tienes que darle caña a Sánchez. Digo, pero si soy el que más le da, ¿qué quieres que haga? Pero ¿ha visto usted lo que le digo? Sí, pero más. Y bueno, hay que repetirlo, porque es verdad que a veces pensamos que decimos una cosa y nos escuchan, pero no. Entonces yo recuerdo que cuando Vox llena Vista Alegre en el 2018, claro, de repente aparecemos en todas las televisiones. Decían, esto ha sido una sorpresa, esto ha ocurrido algo que nadie esperaba, ¿no? Digo, no lo esperabais vosotros, pero no ha sido ninguna sorpresa, lo estabais ocultando, pero había algo larvado en la sociedad que no habéis querido ver, que habéis ocultado, y ha surgido. Entonces empezaron las estrategias. No, lo que hay que hacer es no hablar de ello. Claro. O lo que hay que hacer es combatirlo. Lo que hay que hacer han hecho todo. El cordón sanitario, la demonización,
el intento de discutirlo, lo han ensayado todo, ¿no? Entonces están como, yo decía, como el entomólogo cuando descubre un nuevo insecto y decía, ¿qué hay que hacer con él? ¿Será tóxico? ¿Será tóxico? Lo pisamos, no lo miramos por si nos ataca. Y entonces vamos a la CIPAC. Claro. Y entonces estamos en Washington. Y Eubiscal lo saluda a Donald Trump. Claro. Inmediatamente salen los aranceles. Sí. Claro. Entonces, y dice mal el nombre y entonces deciden, vamos a reírnos de él porque Trump ha dicho mal el nombre. Sí. El de Sánchez lo dijo peor el otro día. No lo dijo. Y entonces llega un momento que de repente dice, es que no se puede porque se ha atado una cuerda al cuello con Trump y ahora de repente Trump empieza a recibir halagos de parte de todo el mundo porque está consiguiendo grandes cosas y en menos de un año, si vuelve a decir Obiscal, pues todo el mundo dirá, joder, qué mal nos viene esto, que ahora mismo el señor Obiscal sea el mejor amigo de Donald Trump. Me parece disparatado. Y yo, como ciudadano y como además... Quiero decir que además los sufrago a todos ellos. Claro. Me cuesta decir, además, tengan ustedes un poco más de visión, porque yo tengo derecho a ser informado con un poco más de objetividad. Y entonces pues me gustaría... Ayer hablaba de los epitafios, ¿no?, que nos han puesto. Han sido con todo lo que hemos hecho era el inicio del fin de Vox. Las 2 mociones de censura, la salida de los gobiernos, y lo que no hemos hecho, ¿no?, que ha habido gente que se ha ido y ha dado un portazo. Todo lo que ha pasado en torno a Vox, o las alianzas internacionales, ha servido para que periodistas, tertulianos, Vox ya está acabado, Vox se ha suicidado. Sí. No, en realidad no sé si coordinado. Yo creo que es la expresión de un deseo que tienen. Sí. Pero claro, deberían darse cuenta de que sé que tiene don Santiago otros compromisos y me gustaría hacerle una pregunta antes de que se vaya. Estamos viendo en las encuestas, todas las encuestas, cada una con sus sesgos, pero todas tienen la misma tendencia. Vox está yendo fuertemente al alza, el Partido Popular está yendo ligeramente a la baja, el Partido Socialista está recortando distancias con el Partido Popular y los socios del Partido Socialista están viniéndose abajo porque están siendo fagocitados por Sánchez. Yo le pregunto, ¿tienen ustedes encuestas internas que les digan cómo está la situación? Y en torno a eso, 2 subpreguntas. Sí. Primera, ¿confirman sus encuestas internas esas tendencias que las encuestas públicas marcan? Y segundo, en nivel absoluto, ¿dónde está ahora Vox? ¿En el 17, en el 18, en el 20, en el 16? Porque es que hay encuestas para... no. Eso no te lo voy a decir. Lo que te voy a decir es que esas son las tendencias, que estamos realmente bien y que nos gustaría estar mucho mejor. Y podemos estar mucho mejor si todos esos que votan con la nariz tapada empiezan a votar con alegría y con satisfacción aquello que de verdad creen. Porque una cosa es lo que digan, la intención de voto y los porcentajes, y otra, hasta qué punto el mensaje de Vox es compartido en muchos aspectos por la inmensa mayoría de los españoles. Entonces a mí me gustaría que todos esos que votan al PP, incluso al PSOE, y que comparten nuestra posición en materia migratoria, por ejemplo, pues que voten con alegría, que no se sientan tan secuestrados. Pero vamos, las tendencias son... Que no hace falta convertir el voto en un ejercicio de masoquismo, ¿verdad? Efectivamente. Yo decía que las tendencias son esas y nosotros sí manejamos datos y los hemos manejado siempre. Y sabíamos que las elecciones del 23 podían no ganarse, mientras el Partido Popular y todos sus medios, con encuestas manipuladas, engañaron a los españoles diciendo que las elecciones estaban ganadas, estaban repartiéndose los ministerios y estaban diciendo que con Vox no hacía falta contar. Era lo único que les preocupó en el 23. Todo eso con la ayuda inestimable de María Guardiola, gran responsable de lo que pasó en el año 2023 en España, porque se dedicaron a demonizar a Vox con estas cosas del machismo, la xenofobia, la homofobia. Claro, tú demonizas a aquel con el que tienes que pactar, pues te estés dando un tiro en el pie. Pero a mí no me da ningún miedo que me pregunten por estas cosas, porque me decía, siempre están con lo mismo, esas preguntas que parece que pagan ustedes. Bueno, no lo pagamos nosotros, pero no tenemos ningún miedo a hablar de esas cosas, porque cuando hablamos de esas 4 cosas con las que nos etiquetan, estamos conectando con lo que piensa la inmensa mayoría de los españoles. Pues don Santiago, le agradezco mucho que haya venido, lamento que haya sido en estas circunstancias tan romerálicas donde nos han boicoteado la red de la empresa precisamente hoy, ya es casualidad, Romeraldes. Bueno, y nada, le veo en plena forma. Muchísimas gracias por venir al estudio y hasta la siguiente. Es un placer, de verdad, muy agradecido.